Volvemos a la historia del Caballero de Olmedo, pero esta vez contada en dirección contraria y con dos perspectivas. Que de noche lo mataron nos lleva a la gran lucha, a la lucha con nosotros mismos. Ainhoa, me estoy bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, un placer. Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados e invitadas acerca del teatro del siglo XXI. Para ti, ¿cuáles crees que son las características del teatro que estáis haciendo, del teatro que vemos sobre las tablas, o qué tiene de especial, o si no tiene nada? Ujú. Bueno, hay varios caminos. Por un lado, podemos ver que todos los creadores que están sobre el escenario, incluso los más jóvenes, tienen una preparación brutal. Es decir, bueno, tenemos una formación intelectual, tenemos una formación artística bastante completa, ¿no? En el sentido dancístico, plástico, musical. Por ahí yo veo mucho interés en las propuestas que se pueden hacer, por ejemplo, las que puede plantear Marta Pazos u otros creadores desde diferentes caminos. Después, por otra parte, observo que estamos en un plano quizá de teatro cotidiano, ¿no? Que a veces nos cuesta, digamos, profundizar un poquito en los temas, arriesgar en ciertas apuestas de género, por ejemplo. Tenemos cierto miedo, ¿no? Hacia los temas que podemos tratar, ¿no? Entonces, creo que ahí, en ese sentido, tendríamos que arriesgarnos mucho más porque, bueno, pues porque está el trampolín para hacerlo. En mi caso personal y concretamente con el espectáculo que en este momento tenemos en el Teatro Fernán Gómez y también con otro espectáculo lopesco que llevamos de gira, el Lope y sus Doroteas, lo que hemos hecho desde Estival Producciones, que también están haciendo otros compañeros, es coger nuestra tradición literaria española y extranjera y le estamos dando una vuelta, es decir, estamos viendo cómo reinterpretar a nuestros clásicos, sean del 17, sean del 20 o sean grecolatinos, con esa mirada nueva. Aspectos, por ejemplo, que está haciendo pues, Álvaro Tato o que pudo hacer Alfredo Sanzol con La ternura, ¿no? Que todavía sigue en cartel muchísimos años después, es decir, que son cuestiones que suscitan interés, ¿no? El ver pues, qué nos pueden aportar los clásicos, esos temas, esos personajes, esos autores y autoras al público, al receptor contemporáneo. Y creo que de algún modo lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, en el espectáculo de Que de noche lo mataron, hemos tenido algunas funciones juveniles, ¿no? Con campañas escolares de bachillerato y demás, ¿no? Y los profesores nos decían cosas muy bonitas, ¿no? Como que sus estudiantes habían podido comprender esos textos clásicos que normalmente les resultan complicadísimos, nos resultan a veces hasta los adultos formados complicados, ¿no? Pero que habían podido llegar a ellos precisamente por las analogías, las comparaciones que estábamos haciendo desde la contemporaneidad, y eso para nosotros pues es un absoluto logro. Bueno, es muy interesante precisamente cómo acercar el teatro y que al final hay posibilidad de hacerlo de muchas maneras, ¿no? Como bien decías, ahora estamos hablando contigo porque eres la directora de Que de noche lo mataron, que está en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Y la verdad es que hablamos de esta función que, como bien decías, tiene algo muy especial porque realmente narra ese Caballero de Olmedo, pero desde un punto de vista no muy habitual, la verdad. Y es que narra realmente ese camino de vuelta, ¿no? Siguiendo los pasos
de quien iba huyendo de sus perseguidores y al final cuando vemos ese camino desde Medina, siguiendo esos pasos distintos, cuando vemos un mismo clásico narrado desde otro punto, casi que nos coloca otro lugar al público, te hace entenderlo de otra manera. Ujú. Sí, efectivamente, hemos cogido, bueno, pues un episodio concreto de ese Caballero de Olmedo, que el mismo Lope de Vega también retomó otro episodio anterior. Es decir, que hemos ido Siguiendo la dando saltos, tradición. la tradición está ahí, ¿no? Siempre cogiendo el testigo. Y Lope cogió unos versos que estaban extendidos popularmente, ¿no? por un hecho real que había sucedido, bueno, pues que en una ocasión por una pelea entre dos individuos, uno de esos individuos había asesinado a su enemigo. Y había huido, parece ser que se había encerrado en un monasterio para que no lo cogiesen, ¿no? Y luego se había ido fuera de España y había desaparecido, ¿no? Tras ese asesinato. Entonces corría en aquel momento esos versos de que de noche lo mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Y Lope dijo, bueno, aquí hay trabajo, aquí hay atractivo, ¿no? Lope era muy listo a la hora de crear. Entonces cogió esos versos y recreó otra situación y nosotros ahora hemos recreado efectivamente esa vuelta del caballero, su último viaje, eh, y lo hemos establecido en dos planos. Tenemos el caballero clásico, porque como decías, narramos, sí, es un unipersonal y un unipersonal, además de acción y teatro, también tiene mucho de narración. Entonces contamos cuál es la situación del caballero de Olmedo, quién es su enemigo, qué le ha sucedido y por qué es perseguido, ¿no? Tiene algo de thriller también moderno. Y hemos cogido un caballero actual, cómo podría ser el caballero si fuese un motero contemporáneo bueno, pues de principios del siglo XXI, finales del XX. Tiene Y algo, ahí hemos estado jugando con la comparación. A mí me encanta la literatura comparada, y verdaderamente ha sido muy creativo el proceso. Tiene algo también de experimental, como decía antes, creo que nos tenemos que arriesgar y esto entrañaba un riesgo en muchos aspectos, porque tiene una estructura de cuenta atrás, tiene una estructura muy dinámica, tenemos solo un actor en el escenario, que eso pues a veces es difícil, ¿no? De sobrellevar por parte del espectador, o sea, tiene que ser muy atractivo para que el espectador esté ahí pendiente 1 hora y 20 minutos de un individuo que le está contando cosas. Pero creo que hemos conseguido un resultado que la gente de algún modo se queda, pues no sé si diría extasiada por un lado por el trabajo de Juan Cañas, tocado, que es lo que tiene que ser el teatro, ¿no? Ese pathos griego, esa consecuencia catártica, porque incluso los comentarios posteriores que estamos teniendo son muy poéticos, son muy humanos. Entonces, ver que tu obra ha trasladado a un espectador a unas reflexiones casi metafísicas, poéticas, es muy bonito. Que ya lo habíamos conseguido con otro espectáculo anterior que hice con este mismo equipo, con Julieta Soria y con Juan Cañas, sobre el poeta Pedro Salinas, que también había dado pues una conclusión, ¿no? Un resultado escénico poético, y creo que en esta ocasión pues también tiene ciertas dosis, ¿no? De poeticidad interesante en esa mezcla de géneros, ¿no? Narrativo, lírico y teatral. tiene algo muy interesante además que, como bien decías, ese caballero se extiende en dos, podríamos decir, y al final hay algo más interesante todavía, que les mueve lo mismo. Su motor es el mismo y entonces eso te hace, Sí, efectivamente, la literatura sigue siendo universal porque seguimos tratando los mismos temas, nos sigue afectando lo mismo. En claro, si distinta es que al forma, en final distinto podemos hacer envoltorio, pero es lo mismo.
podemos hacer un desglose en 10 temas, ¿no? El ser humano se siente tocado pues siempre por las mismas cosas, la familia, el amor, la ansia de superación, ¿no? Los contrincantes. Al final es sota, caballo y rey, pero bueno, hay que darle la diana, como daba Shakespeare, ¿no? ¿Cuál es nuestra Es sota, verdad. nuestro caballo, nuestro rey? Y cómo contar eso, ¿no? También decías ¿Y cómo cómo... contarlo efectivamente? Son las mismas historias siempre, pero la clave es cómo trasladarlas para ese espectador que decíamos contemporáneo, ¿no? ¿Qué le interesa a ese espectador contemporáneo? ¿Le interesa la salud mental? Yo creo que sí, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues hemos cogido al personaje contemporáneo desde esos posibles problemas mentales o que nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿no? A la hora de afrontar el destino tan importante, ¿no? En esta obra lopesca, pues dices, ¿el destino existe? Pues bueno, puede existir, pero también podemos cambiar nosotros nuestro destino, ¿no? Tiene algo muy interesante, como decías, de todos esos planos narrativos que van sucediendo, no solo que ocurre en dos tiempos, sino cómo está narrado en esa cierta cuenta atrás, y a la vez cómo el espacio, el escenario, con muy pocos elementos escénicos, hay que decirlo, se convierte casi en ese bosque oscuro, en ese bosque angustioso, en ese lugar del que estás buscando un poco la luz y el final del camino. Sí, sí. Bueno, yo estoy acostumbrada por circunstancias de la vida, que a veces es difícil tener muchos medios, a ese espacio vacío, ¿no? De Peter Brook, hacer teatro con la nada. Entonces, bueno, pues aprendemos también a manejarnos, pero concretamente en esta situación con este texto y con este actor y con esta historia con este conflicto que estamos contando, eh, es que el propio escenario escupía todo. O sea, hay veces que hay que dejar que la obra, que el espectáculo, te hable, ¿no? Que el texto espectacular te hable. Y en esta ocasión es que te pedía desnudez total y absoluta. Incluso los pocos elementos que tenemos a veces a mí hasta me estorban. Es decir, que diría también, si volviese a retomar esta obra, que a veces uno se lo plantea, es que lo haría sin absolutamente nada. eh, y sí, porque es que al final, eh, pues es ese ser humano desprotegido. Es un análisis del fondo más profundo del hombre, ¿no? De la mujer, pues con sus miedos, con sus ilusiones, con ese peso del pasado, con esas ilusiones futuras. Entonces, para indagar ahí no necesitas nada. Y nos interesaba pues esa especie de limbo, del lugar en ninguna parte y unos pocos elementos significativos que se van transformando. Es decir, tenemos pues dos sillas minimalistas que al final pues hacen de caballo, hacen de moto, y bueno, pues se va jugando, que es lo que es el teatro. Al final el teatro es imaginación, pues si no nos vamos al cine, ¿no? Si queremos soñar en esa línea, pues hay que aprovechar el arte, las artes escénicas, Y en el este teatro caso en también, que concreto. no quiero dejar de lado, la música y la ambientación juegan un papel fundamental, casi diría que son otro personaje, que son también los que te meten en ese bosque, en esa tensión, cuando el sonido también, pues al final tiene un papel fundamental. Claro, al final el sonido pues es ritmo, es palpitar, subraya ciertas emociones, ayuda a transitar. Y aquí pues Juan Cañas, que además de actor es músico en origen, él, él es músico, pues ha desarrollado todo este espacio sonoro que también nos ayuda a comprender, ¿no? Porque cuando estamos en los planos del siglo XVII cogemos música, bueno, adaptada de Luis de Briceño, que era un guitarrista de aquel momento, y en la actualidad cogemos música electrónica
que está permanentemente, ¿no? Em, y Juan, además que toca en directo, que eso es una maravilla, porque claro, la música tiene que ser otro actor. Y como es actor grabándola, no se convierte en un actor. Yo necesito que la música respire, que en ocasiones pues se vaya adaptando al espectáculo de cada día, igual que el actor se adapta cada día al aquí y ahora de cada representación. Y eso es lo bonito. Entonces, claro, teniendo música en directo, esa guitarra que proponemos o esas castañuelas que también nos marcan el trote del caballo, ¿no? Eh, se van adaptando orgánicamente a lo que vamos contando y Juan ha hecho un trabajo muy bonito porque desde el principio sabíamos que él iba a ser el actor, ¿no? Yo cuando le conocí dije que llevaba tiempo obsesionada con El Caballero de Olmedo, con ese texto, quería hacerlo. Y cuando le conocí dije, es mi caballero, es mi caballero de Olmedo. Entonces se lo propuse. Al principio pues sufrió un shock, ¿no? Porque a todo actor que le propones hacer un monólogo es una carga, es un peso, pero bueno, inmediatamente dijo, sí, venga, vamos a por ello. Entonces, eh, claro, el desarrollo musical ha sido muy bonito porque él sabía por dónde transitaba el personaje, entonces ha creado una música, un espacio sonoro que transita por cada minuto, por cada emoción, por cada suceso, por cada cambio del personaje. Y claro, eso es un lujazo, ¿no? Porque en un momento que se acelera la música, el actor también se acelera, ha podido medirlo tan detalladamente y claro, pues el resultado es especial, sin duda. Al final hay algo muy interesante que decías antes, es la lucha del ser humano contra su destino, que es lo que nos narra el Caballero de Olmedo y este caballero del siglo XXI, y también de cómo se vive esa soledad cuando uno va en busca de ese camino, ¿no? La soledad absoluta, que es algo que solo puedes resolver tú contigo mismo. Y qué difícil es hacer Ujú. tangible la soledad en un escenario en el que paradójicamente estás tan acompañado y tan solo. Parece todo una paradoja, pero, pero no lo es, ¿no? Es muy difícil hacer tangible esa pérdida, esa sensación de soledad absoluta cuando está uno en algo que Sí, solo puede resolver consigo mismo. sí, claro, el ser humano, como bien dices, está solo y hay que afrontarlo, ¿no? Intentamos, y ahora lo vemos muy claramente, ¿no? Con las redes sociales, necesitamos estar siempre acompañados con las respuestas, poniendo mensajes, recibiendo, estimulándonos por el otro, pero al fin y al cabo, pues seguimos solos. Eh, Aún así, claro, el teatro se hace, como decíamos, conflictuado con uno mismo, pero también con aquellas situaciones en las que nos colocan los demás. Entonces, aquí Juan está solo, pero muy acompañado por varios aspectos. Por un lado, él no solo asume estos dos personajes, el caballero clásico y el moderno, sino que también integra otros personajes de la historia de Lope y de la historia de Julieta Soria. Por ejemplo, desarrolla a las amantes, ¿no? Y hay momentos en los que representa a esa Inés, ¿no? Lopesca, hace de criado, hace de Fabia, de la Celestina, que también era un personaje que nos interesaba muchísimo porque forma parte absoluta de nuestra tradición, ¿no? Esa Celestina. Entonces tenemos, bueno, pues esos compañeros de viaje, esos personajes secundarios que le hacen compañía y que hacen que el espectador no vea un monólogo, sino que dices, estoy viendo mucha gente y además a partir, como decíamos antes, de las necesidades absolutas, ¿no? Pues coge la capa y la capa se convierte en la falda de la chica o se convierte bueno, pues en el manto, en el mantón que cubre a Fabia, a la Celestina. Entonces tiene esa compañía.
Luego tiene la compañía del caballo y de la moto. Él viaja solo, pero viajamos también con nuestros objetos y con nuestros animales y con toda esa carga de recuerdos. Entonces, él dialoga con el caballo y dialoga con la moto. Eh, en la vida, a veces yo me río con amigos, ¿no? Porque a veces pues tú tienes un champú, lo metes en una maleta y dices al champú, no te abras, ¿no? O sea que a veces existe esa posibilidad, ¿no? De diálogo con los Con objetos, lo que es muy inanimado, creativa, un sí. poco loca, pero creativa. Y luego tenemos también al público, que es con el que estamos hablando, compartiendo todo el rato, planteando preguntas para que el propio espectador pues rellene todos esos vacíos también, que era algo que le interesaba mucho a Julieta, que ella ha querido plasmar en este texto, sobre todo en la posición del motero contemporáneo, del mecánico, ¿no? Que es un mecánico de motos que juega a los videojuegos. Y, y, y ella quería dejar muchos vacíos, que también es algo, volviendo a la pregunta inicial, pues es algo propio de la dramaturgia, ¿no? Y del teatro contemporáneo, ¿no? Todos esos vacíos y ese alejamiento también de lo más puramente narrativo o clásico en el que se parte de una historia cerrada. Aquí permite Julieta esa apertura para que el espectador, el receptor o lector también en muchos casos, ahora vamos a editar el libro en Ediciones Antígona, complete y juegue, saque sus conclusiones bueno, y decida qué le ha sucedido a este caballero y qué nos sucede a cada uno cuando nos reflejamos en el caballero. Sí, porque hay algo que tienen en común ambos caballeros y es que el caballero de Olmedo al final también se ata un poco y se intenta sostener en esos personajes de la comedia del siglo XVI y en cambio nuestro mecánico del siglo XXI se ata un poco a las historias de los videojuegos, también como cuando esos personajes se convierten en, bueno, en algo que acompaña, en algo a lo que asirte. Sí, claro. Bueno, Julieta ha planteado juegos, ¿no? Que, por ejemplo, metemos en un momento en esa metateatralidad, ¿no? Con la que jugamos, metemos un entremés. Es decir, hay varias maneras, ¿no? De contar la historia y quisimos también dar relevancia a esos géneros breves tan interesantes de nuestra literatura, pues sean los sainetes, sean los pasos, sean los entremeses. Y hay parte de la historia que la contamos con mucho humor, ¿no? Que no todo tiene que ser trágico o dramático, ¿no? Sino que también, como hacía el mismo Lope, pues la vida es tragicómica y nuestro teatro también lo tiene que ser para que en ciertos momentos también el público respire, ¿no? No podemos tener al público agarrado en la tensión todo el rato, sino que hay que respirar. Entonces metemos un entremés para contar una de las triquiñuelas que desarrollan el caballero e Inés para poder ligar y que el padre permita ese ligoteo sin darse cuenta, ¿no? Porque al final pues son unos jóvenes, bueno, pues que están enamorados, ¿no? Y que quieren verse. Y metemos este videojuego como un paralelismo, ¿no? Con ese entremés, ¿no? ¿Cuáles son nuestros géneros breves actualmente? Pues sí, pues el videojuego puede ser una aproximación, ¿no? Bueno, ese formato. Y en el videojuego, pues el caballero va viendo su vida y esas pantallas que tiene que superar para ver al amante que tiene casada como si fuese un juego. Entonces todos los días pues pasa la primera pantalla y cuando pasa la primera pantalla encuentra otra dificultad y tiene que pasar a la siguiente y se siente un superhéroe, porque al final pues claro, cada generación, cada siglo tiene aquellos personajes con los que nos comparamos y con quién se puede comparar el público actual. Pues
con los personajes que vemos en las series de televisión, en las películas, y en este caso, pues él se siente Batman, se siente Mario Bros saltando de champiñón en champiñón, eh, y todos esos referentes, ¿no? Que forman parte de nuestra realidad, y con los que tenemos que trabajar, jugar e intentar hacer este teatro. Teatro que yo considero que Juan ha hecho un trabajo súper virtuoso, es decir, que merece la pena ver. Además, con una resistencia. Es un actor que está súper entrenado en este momento, como nadie está entrenado en este país. Es un atleta de la escena. Eh, y en eso me he concentrado, la verdad, en esa dirección de actores que me chifla, en esa desnudez, como decíamos. Eh, y es una gozada verle noche tras noche, bueno, con un dominio de la palabra espectacular, lleno de imágenes, lleno de claridad, ¿no? Que a veces con él es una limpieza y una posibilidad de juego de movimientos también súper sugerente. Eh, bueno, pues, todos estos cambios de los que hablábamos, el ritmo, la música, un trabajo muy bonito con el que me siento muy satisfecha, la verdad. Bueno, y no es para menos porque verdaderamente es todo un ejercicio de imaginación como, como hay pocos, la verdad. Y es un verdadero ejercicio teatral, es un hecho teatral en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Esto es que de noche Sí, lo mataron, que hablábamos que está en el Teatro Fernán Gómez y se puede disfrutar hasta este próximo 27 de mayo, si no me equivoco, 21 de mayo, perdón, 21, hasta el próximo pero 21 de luego mayo. seguimos teniendo gira, o sea que espero bueno, tanto en la Comunidad de Madrid como en otros sitios de España, incluso parece que vamos a ir al extranjero, que eso nos hace mucha ilusión. En ocasiones con la productora, con Estival Producciones, hemos estado fuera de España, y es muy interesante contrastar, ¿no? Cómo se reciben estos espectáculos desde otras culturas. Así que espero que tenga larga vida, y nos están diciendo cosas muy bonitas. Por ejemplo, nos han dicho que era teatro en estado puro. Así que Le espero queda mucho que camino por hacer a este larga caballero. vida. Le queda mucho camino por ¿Perdona? hacer. Le queda mucho Que le queda camino por camino, hacer. sí. Mucho viaje, ese viaje de Medina a Olmedo y de Olmedo a Medina sin parar. En bucle. Muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias a ti.